del libro de Simon Benninga, Financial Modeling, vamos a ver el capítulo de el cálculo del costo de capital promedio ponderado. Corresponde al capítulo 3 del libro de Simon Benninga. ¿Por qué es importante el cálculo del costo del capital promedio ponderado? En nuestro curso de modelación financiera hemos visto de que un modelo financiero está conformado por 3 procesos. Está conformado por, en primer lugar, el proceso 1, que son las variables de entrada, que son los supuestos, parámetros que nos permiten realizar el modelo financiero. Luego tenemos un siguiente proceso, una siguiente etapa, que son básicamente los procesos, cálculos. Básicamente, en modelos financieros utilizamos como procesos lo que son los estados financieros. Hablamos del estado de ganancias y pérdidas, hablamos del balance general, hablamos también del flujo de efectivo contable y vamos a incorporar un nuevo proceso. Ese nuevo proceso es el free cash flow o flujo de caja libre. Y finalmente tenemos el último componente de un modelo financiero, que son las variables de salida. Usualmente corresponden a variables o indicadores financieros. Dentro de esos indicadores financieros, como rentabilidad, liquidez, eficiencia administrativa, también está incluido como una variable de salida el valor de la empresa. Y el valor de la empresa lo calculamos descontando los flujos futuros y, en otras palabras, ese proceso de descuento de flujos del libre futuro lo hacemos a través de una tasa de descuento. Y desde luego, la tasa de descuento para temas de valoración de empresa la constituye el costo de capital promedio ponderado. Es de ahí que toda vez de que este cálculo es un cálculo importante, valga la redundancia, para determinar el valor de la empresa como una variable de salida. Entonces, es por eso que esta sesión vamos a destinarla a ver cuáles son los métodos respectivos para su cálculo. Entonces, acorde a la lectura que vamos a hacer el día de hoy, que es sobre el cálculo del costo de capital promedio ponderado, es importante mencionar que, como habíamos señalado de manera introductoria, el costo de capital promedio ponderado, o por su acrónimo el WACC, tiene la importancia de brindarnos cuál es el valor de la firma. Para este valor de la firma, usualmente utilizando el WACC como una tasa de descuento, esto lo aplicamos a lo que son flujos libres de caja, ¿no? En otras palabras, descontamos los flujos libres de caja. Entonces, para ello también es importante de que existen algunas extensiones de lo que es el WACC, por ejemplo, ajustando o incorporando lo que es una tasa de libre, mejor dicho, una tasa de descuento con riesgo ajustado. Toda vez que es importante considerar proyectos o considerar firmas con algún riesgo similar, ¿no? Por lo tanto, en este contexto, algunas extensiones del WACC están también relacionadas con el riesgo ajustado. De forma general, ¿cómo es que calculamos el costo? ¿Cómo es que calculamos el costo de capital promedio ponderado? El costo de capital promedio ponderado es una ponderación de
es una ponderación de dos fuentes de financiamiento. Por un lado, tenemos lo que es el financiamiento, lo que es el costo de los recursos propios de la empresa, no, el costo de los recursos propios de la empresa. Y por otra parte, tenemos lo que es el costo de los recursos externos, financiamiento externo o también llamada deuda. ¿Okay? En tal sentido, tenemos en primer lugar cuál es el costo de los recursos propios. El costo de los recursos propios, en primer lugar, tenemos lo que se conoce como un costo de oportunidad del capital, ¿no? Ese es el costo de los recursos propios. Y para poder calcular el costo de oportunidad del capital, existen algunas metodologías alternativas que la vamos a ver el día de hoy. Básicamente, en nuestro curso vamos a ver dos enfoques o dos metodologías que nos permiten determinar el costo de oportunidad del capital. Una de ellas es el modelo de Gordon o modelo de dividendo de Gordon, y el otro enfoque es el modelo del KPE. En este primer elemento tenemos lo que es la ponderación del financiamiento interno. ¿Qué significa la ponderación del financiamiento interno? Ustedes saben que una ponderación, la sumatoria es igual al 100%. Entonces, si tenemos que el 100% del financiamiento corresponde a financiamiento interno y financiamiento externo, esta proporción nos señala cuál es la proporción de los recursos de la empresa financiado con recursos internos. Usualmente el total de financiamiento corresponde al valor de la empresa, o el valor accionario sumado a la deuda. Ese es el total del financiamiento. Entonces, lo que vamos a comparar para tener la proporción de financiamiento interno es una relación del valor accionario o el valor de la empresa, de la firma, con relación al valor accionario, considerando la deuda. Y por otra parte, para considerar cuál es la proporción de financiamiento externo, usualmente a esta proporción del valor accionario más la deuda, vemos o evaluamos cuál es la participación de la deuda, ¿no? La suma de la proporción de financiamiento interno más la suma de proporción del financiamiento externo, esto es igual a la unidad. Dentro de lo que es el segundo componente, que es el costo ponderado de la deuda, desde luego tenemos lo que es el costo de la deuda para la empresa. Este costo de la deuda usualmente es la tasa de interés implícita o promedio ponderado con el cual en promedio la empresa financia sus recursos. Y por otra parte también tenemos dentro del componente ponderado del costo de la deuda la tasa impositiva a las utilidades. Por ejemplo, la tasa impositiva a las utilidades para el caso de Estados Unidos es del 40%, un ejemplo, y otro ejemplo para el caso de Bolivia, el impuesto a las utilidades es del 25%, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general que nos permite encontrar el costo de capital promedio ponderado. La dificultad mayor, todos estos datos los podemos obtener y calcular muy fácilmente. Nuevamente insistimos, acá la principal dificultad que vamos a tener que encontrar a la hora de realizar un modelo financiero es determinar el costo de oportunidad del capital, que es el rendimiento mínimo exigido por los accionistas.
Hay algunas metodologías incluso que incorporan el criterio subjetivo. Por ejemplo, si no vamos a utilizar el modelo de Gordon, si no vamos a utilizar el modelo de KPM, hay ciertas empresas que señalan, bueno, el costo de oportunidad capital o el rendimiento mínimo exigido es del 10%, es del 15%, entonces tomándolo también como un supuesto externo o como un criterio de expertos o incluso una definición de cuál es el retorno mínimo que requieren los accionistas de la firma. Entonces vamos a hacer énfasis en lo que es para determinar el costo de oportunidad del capital en el modelo de Gordon y vamos a hacer énfasis en lo que es el modelo KPM. ¿Qué significa modelo KPM? Por sus siglas en inglés, significa modelo de fijación de precios de activos de capital, KPM, ¿no? ¿En qué consiste este primer modelo para calcular el costo de oportunidad del capital, que es el modelo de Gordon? Básicamente se basa en lo que es el flujo de caja anticipado que será pagado a los accionistas de la firma. En este modelo lo que se considera básicamente es una tasa de dividendos que crece de forma constante. Y de igual manera existen algunas extensiones o variaciones dentro del modelo de Gordon, como por ejemplo considerar múltiples tasas de crecimiento en los dividendos y por lo tanto eso afectará al flujo de caja para los accionistas. Y básicamente el otro modelo que existe es el modelo KPM, en el cual calcula lo que es un costo de oportunidad de capital basado en varianza-covarianza. ¿Varianza-covarianza de quién? La covarianza que existe entre los precios de la acción, por ejemplo, de una firma en relación con el mercado, ¿no? Entonces, este es un modelo KPM que compara lo que es el retorno o el riesgo, también podríamos interpretarlo así, de una empresa en relación con el mercado. Existe otra extensión del modelo KPM en el cual ya incluye lo que es el efecto o el tema del marco impositivo. Para abordar el tema, del costo de la deuda, una problemática que existe en la metodología es que asumimos de que el futuro será igual que el pasado. ¿Qué significa eso? Significa que más o menos va a ser la misma tasa de interés o el mismo costo de financiamiento. Usualmente los mercados financieros son cambiantes y las tasas son fluctuantes, ¿no? Por lo tanto, esa es una limitación de este enfoque y básicamente se resume en saber o en realmente conocer si la tasa de interés que vamos a considerar como costo promedio de la deuda exactamente será igual en el futuro. Esa es una limitación. Una forma alternativa que existe para calcular el costo de la deuda es por un cálculo auxiliar, especialmente si la empresa, por ejemplo, emite bonos. Y básicamente se basa en calcular lo que es el rendimiento
el rendimiento ajustado, dada una calificación de riesgo que tiene la empresa. Usualmente, este método alternativo para el cálculo de costo de deuda por la curva de rendimiento en el riesgo ajustado, usualmente está direccionado a aquellas empresas que, por ejemplo, emiten bonos en los mercados de valores. Entonces, en suma, podemos señalar que el costo de capital es un sinónimo para la tasa de descuento apropiada a ser aplicada en flujos de caja. Cuando hablamos, por ejemplo, en finanzas de una tasa apropiada, esto usualmente se refiere a un sinónimo de riesgo ajustado. Por lo tanto, otro nombre que existe para el costo de capital, otro nombre es la tasa de descuento de riesgo ajustado. Entonces, esto debemos tenerlo muy claro. Si por ahí alguien nos habla de tasa de descuento de riesgo ajustado, usualmente lo vamos a asociar con que es igual al costo del capital promedio ponderado. Bien, vamos a ver un paso inicial que consiste en calcular el valor de una firma, calcular el valor de una firma a través de su valor accionario, ¿no? Este es un cálculo bastante sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, el cálculo de una empresa. Esta empresa lo que menciona Beninga es el Paso Pipeline Partners, EPB, la empresa EPB. Vamos a suponer de que en el mercado tiene 205 millones de acciones, ¿no? Tenemos un número de acción y tenemos un precio por acción, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el valor del mercado o cuál es el valor accionario? Esto es el enfoque de capitalización de mercado. Simplemente multiplicamos el número de acciones que tiene la empresa por su respectivo precio y de esta forma tenemos el valor accionario. Esto, en otras palabras, corresponde al valor de E en el cálculo del KPM. Si recordamos, la fórmula central del WACC, que es esta expresión, el valor accionario va a corresponder a E multiplicando el número de acciones por el precio por acción. ¿Cómo calculamos la deuda de la empresa? La deuda de la empresa, o también llamada deuda neta, debemos ver dos componentes. El primer componente, lo que es efectivo e inversiones temporales o inversiones permanentes. Y en segundo elemento, lo que son deudas de corto y de largo plazo. ¿Okay? Entonces, ¿a qué es igual la deuda neta de una empresa? La deuda neta va a ser aquello, lógicamente, que debe. Hablamos de la deuda de corto plazo. Hablamos de la deuda de largo plazo, ¿no? Entonces, este es un primer componente. Y a esta deuda de corto y de largo plazo, descontamos lo que es el efectivo, lo que son las inversiones temporarias y lo que es temporales y lo que son las inversiones permanentes. Entonces, la deuda total menos las disponibilidades es lo que correspondería a la deuda neta. Existen empresas
existen empresas que tienen deuda neta negativa. ¿Por qué existen empresas que tienen deuda neta negativa? Porque la deuda, los niveles de deuda de corto y de largo plazo que tienen son inferiores o están en menor medida de lo que tienen en disponibilidades. Cuando hablamos de disponibilidades, hablamos, por ejemplo, del efectivo o hablamos de lo que son inversiones temporarias o inversiones permanentes. En este caso, según Benninga, por ejemplo, tenemos la empresa de Intel, que tiene una deuda neta negativa, y también la empresa de Whole Foods también tiene una deuda neta negativa, precisamente porque sus niveles de disponibilidades en efectivo o inversiones temporarias son mayores que sus deudas respectivas, tanto de corto como de largo plazo. Usualmente sabemos de forma a priori de que los países tienen diferentes tasas impositivas a las utilidades. Habíamos mencionado el ejemplo de Bolivia con una tasa impositiva a las utilidades del 25%, y de Estados Unidos con una tasa impositiva a las utilidades del 40% respectivamente. Sin embargo, también es posible calcular la tasa como supuesto, la tasa impositiva implícita, es decir, cuánto es lo que realmente las empresas están pagando, y eso tomarlo como un supuesto. Esto es el cálculo de la tasa impositiva a las utilidades. Entonces, ¿qué debemos ver? Básicamente debemos ver dos cuentas. Una cuenta, lo que es el ingreso o las utilidades antes de intereses e impuestos, y la otra lo que es básicamente ya el gasto impositivo a las utilidades, ¿no? Entonces, si hacemos una razón de cuánto es lo que se paga como proporción de las utilidades antes de intereses e impuestos, vamos a tener la tasa implícita impositiva, esto como un supuesto que lo podemos considerar también para el cálculo del WACC. Ahora veremos cómo podemos calcular el costo del endeudamiento. Si hablamos básicamente de costo de deuda, usualmente lo que hacemos es una razón, ¿no? Es una razón de cuál es el pago neto de intereses, es decir, una empresa cuánto es lo que paga por intereses, como un promedio de la deuda neta. Esto, por ejemplo, entre este y el año anterior. Esto es lo que se conoce como un promedio de deuda. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer de que una empresa, por ejemplo, señalando a United States Steel, como sabemos, tiene la deuda, está conformado por lo que es la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo, ¿no? Pero de igual forma consideramos también lo que son las disponibilidades, y en estas disponibilidades tenemos lo que son efectivos e inversiones permanentes e inversiones temporarias. Por lo tanto, el cálculo de la deuda neta va a corresponder a las deudas de corto y largo plazo menos sus disponibilidades. Y de igual forma vamos a tener también el
monto correspondiente al pago de intereses, esto o el costo financiero. Esto usualmente lo podemos conocer, del estado de ganancias y pérdidas. Entonces, de esta forma, ¿cómo podemos obtener lo que es el costo implícito de la deuda? El costo implícito de la deuda corresponde básicamente a lo que es el costo financiero dividido entre un promedio entre la deuda neta del año presente y el año anterior. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculamos este valor de 490? Por el lado del numerador, tenemos, si vemos, la fórmula es el interés pagado en el año corriente, que esto corresponde a la celda de 11. En este caso le vamos a mandar un correo a Simon Beninga, que aquí hay un error. Aquí la celda es 159.000, que corresponde a D11, no a D10, dividido entre el promedio de la deuda del año presente y el año anterior, ¿no? ¿Y cómo calculamos? Por ejemplo, este costo de 6.74 básicamente corresponde al interés pagado en el año corriente, que es de 195.000 dividido entre el promedio del año anterior y el año presente. Aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo en el cual ya se corrigió, ¿no? Fíjense ustedes que el costo implícito de la deuda corresponde básicamente a lo que es el interés pagado en el año corriente dividido entre el promedio de deuda del año anterior y del año presente. De igual manera, podemos diferenciar en el costo, en el tema del, la tasa del costo del financiamiento, lo que es el interés pagado y lo que es el interés recibido. Para ello debemos conocer, en primer lugar, cuáles son los intereses pagados por temas de deuda y deberemos conocer cuáles son los intereses recibidos por el tema de las disponibilidades, ¿no? Entonces, básicamente, para calcular un supuesto es cuál es la tasa de interés implícita por las disponibilidades, dividir el interés recibido entre lo que son el promedio de las disponibilidades. El promedio de las disponibilidades corresponde a las disponibilidades del año corriente y las disponibilidades del año anterior. Existe otro método alternativo para calcular el costo de la deuda, ¿no? Esto es lo que se conoce como el enfoque de el cálculo o rating ajustado del rendimiento. Aquí yo quiero hacer una mención de que esto es aplicable para aquellas firmas o compañías que emiten bonos en mercado de valores. En el ejemplo que nos presenta Simon Beninga, habla de una empresa, la empresa Merck, la cual esta empresa, Merck, emite bonos en el mercado de valores y desde luego esta empresa tiene una calificación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, según la calificación de riesgo otorgada por la
calificadora, valga la redundancia, la calificadora de riesgo internacional, que es Fitch, tiene una calificación de A, mientras que las otras dos calificadoras de riesgo, por ejemplo, Standard & Poor's le da una calificación de BBB+, y Moody's le da una calificación de Baa2, ¿no? Entonces, básicamente, una metodología alternativa consiste en evaluar cuáles son las empresas similares en las cuales emiten bonos y calcular una regresión. ¿Cuál es la regresión que vamos a calcular? Vamos a calcular lo que es el rendimiento. El rendimiento está orientado como lo que es el costo del financiamiento en función del tiempo de la maduración, ¿no? Entonces tenemos el rendimiento o el costo de los bonos, digámoslo así, y lo que es el tiempo o plazo para la maduración. En este caso, vemos la variable rendimiento en función del tiempo de maduración y en función de un diagrama de dispersión o una nube de puntos, ajustamos una ecuación que más se asemeje a los datos. Desde luego, en esta ecuación y en esta estimación por mínimos cuadrados ordinarios, tenemos lo que es la estimación del modelo econométrico. Y básicamente una vez que tenemos esta regresión, lo que reemplazamos es el supuesto del tiempo de maduración. En este ejemplo, podemos asumir que el promedio de maduración para la firma Merck es de 7 años, ¿no? Entonces, si reemplazamos a 7 años, por ejemplo, que es nuestra variable X, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener un costo de financiamiento o de endeudamiento del 3.96. Recuerden ustedes de que muchas empresas dentro del financiamiento externo no van a los bancos, es decir, no obtienen el financiamiento bancario, por lo tanto, el supuesto no es la tasa de interés per se que les presta el banco, sino el financiamiento externo está por la emisión de bonos en el mercado de valores. Si una empresa entonces emite bonos en el mercado de valores, tendríamos que realizar un análisis similar y para esto es importante tener alguna regresión auxiliar a través de técnicas econométricas. Entonces, es muy sencillo. Una vez que obtenemos una regresión, reemplazamos en la ecuación, aquí tenemos coeficientes, este X corresponde al tiempo para la maduración y asumiendo un supuesto de 7 años, reemplazando en la ecuación del modelo econométrico, vamos a tener que el costo de endeudamiento externo se proviene de el rendimiento de una curva de emisión de bonos. Bien, en tal sentido vamos a ver los dos enfoques que tenemos para el cálculo del costo de oportunidad del capital. Recordemos o recuerden ustedes de que en primer lugar habíamos mencionado lo que era el modelo de dividendos de Gordon, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste este modelo de dividendos de Gordon? Básicamente nos calcula el costo de oportunidad del capital basado en los siguientes datos. Tenemos un supuesto de el dividendo anterior, en todo caso pues
puede ser el valor observado o también puede ser un valor calculado. El dividendo, en este caso, es el dividendo del periodo anterior, es observado, perdón, mejor dicho. Y por otra parte, tenemos también lo que corresponde al precio de las acciones. Entonces, aquí tenemos una primera razón. Del último dividendo observado, vemos cuál es la proporción del dividendo con relación a el precio de la acción. Si, por ejemplo, el precio de una acción, el último precio observado es de $100 y el dividendo es de $10, entonces ahí tenemos una razón del 10%, ¿no? Como un costo de oportunidad de capital. Pero a esto, obviamente, debemos añadirle un supuesto adicional, que este sí es un cálculo. Estos son valores, los últimos valores observados, y aquí sí tenemos un cálculo. Y este cálculo corresponde a cuál es la tasa de crecimiento de los dividendos. Usualmente utilizamos la tasa de crecimiento de los dividendos en los últimos 5 años, o usualmente también se emplea la tasa de crecimiento en los dividendos de los últimos 10 años. Pueden considerarse esos dos enfoques. Y por otra parte, para calcular el costo de oportunidad del capital, también se tiene el segundo enfoque que habíamos mencionado, que es el con base en el modelo KPM, ¿no? En el modelo KPM, o modelo de fijación de precios de activos de capital. ¿Cuáles son los elementos que consideramos? Consideramos en primer lugar lo que es una tasa libre de riesgo. Usualmente esta tasa libre de riesgo, conceptualmente en finanzas, corresponde al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y por otra parte, tenemos también lo que es el retorno del mercado, ¿no? La diferencia entre el retorno del mercado y en relación o en diferencia con la tasa libre de riesgo es lo que se conoce como el rendimiento en exceso del mercado, ¿no? Y, o también conocida como prima de riesgo. Y por otra parte, tenemos un parámetro beta, que un parámetro beta es un parámetro de riesgo sistemático, el cual este parámetro de riesgo sistemático está en función de cálculos de varianza-covarianza. ¿Cuál es la covarianza? Queremos analizar cuál es la relación entre el retorno accionario, el retorno de los precios de la acción, en relación con el mercado, ¿no? Esta es la covarianza. Esto nos va a decir si los precios de la acción están relacionados o asociados o tienen una covariancia positiva con el mercado, es decir, van iguales. Si es una covarianza cero, significa que no tienen ninguna relación, o por otra parte, si es una covarianza negativa, ¿no? Es decir, se relaciona diferente de forma opuesta o inversa. Y por otra parte, tenemos también lo que es la varianza del mercado, ¿no? Este coeficiente de riesgo sistémico, beta, usualmente consideramos la comparación con 3 valores. El primero, si es mayor que 1, significa que el retorno de una acción o el retorno de las acciones de una empresa son más volátiles que el retorno del mercado. Eso es cuando el beta es mayor que 1. Cuando el beta es igual a 1, significa que los retornos de la acción de la empresa, o de una empresa en particular, son iguales de volátiles que en el mercado, ¿no? Es un riesgo sistémico similar. Por otra parte, también este beta puede ser menor que 1. Menor que 1, esto involucraría que la volatilidad en el retorno de las acciones de una empresa son menos volátiles que el retorno del mercado, ¿no? Entonces,
Básicamente, con estos elementos, tasa libre de riesgo, el parámetro beta sistemático, el exceso de retorno del mercado o prima de riesgo, se puede determinar el rendimiento mínimo exigido por los accionistas o lo que es igual al costo de oportunidad del capital según el método KPM. Vamos a ver algunos ejemplos en particular para cómo determinar el costo de oportunidad de capital según el método de Gordon y según el método KPM. Vamos a ver un ejemplo para el método de Gordon. Son pocos datos y es muy sencillo de calcular. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el último precio observado en el precio de la acción. En este caso, por ejemplo, vamos a asumir para una empresa en particular, que el último precio observado es de $60. De igual manera, vamos a asumir que el último dividendo observado para una empresa es de $3. Y vamos a asumir que la tasa de crecimiento en los dividendos puede ser de 5 años, puede ser de 10 años, corresponde al 12%, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el costo de oportunidad del capital? Es una razón del dividendo actual o el último dividendo observado en relación con su precio y a esto lo multiplicamos por la tasa de crecimiento esperada, los dividendos, y sumamos nuevamente lo que es la tasa de crecimiento de los dividendos y de esta manera, según el modelo de Gordon, el costo de oportunidad del capital es del 17.6%. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo determinar esta tasa de crecimiento en los dividendos. Vamos a ver cómo determinar esta tasa de crecimiento en los dividendos. Una aplicación bastante interesante en el modelo de Gordon es que se puede conocer de forma, si el costo de capital es correctamente determinado, se puede conocer de forma a priori cómo se explica el último precio observado en la acción, que básicamente esto corresponde a lo que es el rendimiento mínimo exigido por los accionistas o el costo de oportunidad del capital, y considerando lo que es la tasa de crecimiento de dividendos también, ¿no? Y considerando el último dividendo observado. Entonces, ¿cómo se determina el precio observado en la acción? Básicamente está en función de lo que es el dividendo. Los accionistas van a invertir en un determinado activo, una determinada acción, considerando cuál es el dividendo, cuál es el último dividendo
pagado y considerando también cuál es la tasa de crecimiento de los dividendos. Esto desde luego también considerando cuál es el costo de capital, cuál es el costo de oportunidad del capital o el rendimiento mínimo exigido por los accionistas. Desde luego, aquí tenemos la condición de que el costo de oportunidad, tenemos la restricción que la tasa de crecimiento en los dividendos es menor que el costo de oportunidad del capital. ¿Qué pasaría si no se cumple esta condición? Si no se cumple esta condición, vamos a tener, por ejemplo, si la tasa de crecimiento de los dividendos es mayor, vamos a tener precios accionarios negativos, ¿no? Lo cual no es correcto. No existen precios de la acción de menos $10, ¿no? Puede ser un precio de acción de una empresa quebrada 0 o cercano a 0. Y por otra parte, también no pueden ser iguales porque si la tasa de crecimiento en los dividendos es igual al costo de oportunidad del capital, básicamente vamos a tener que en nuestra razón el denominador va a ser 0. Y como ustedes saben, todo número dividido entre 0, por lo tanto, es indeterminado. Bien, ahora vamos a ver en un ejemplo de cómo determinar la tasa de crecimiento en los dividendos. Esta variable de E. Vamos a suponer que tenemos una serie histórica de 10 años, ¿ya? Tenemos información histórica en los dividendos por acción desde el año 2002, ejemplo, desde septiembre del 2002. Esto es información trimestral. Desde septiembre del 2002 hasta junio del 2002, 10 años. 10 años de forma trimestral es equivalente a decir 40 trimestres, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, si hoy fuera en junio del 2012, hace 10 años el dividendo por acción estaba en 0.36, ¿no? El dividendo por acción después de 10 años está en 0.42. Aquí lo que debemos, en primer lugar, como ejemplo, yo les había mencionado el enfoque de 10 años, el enfoque de 5 años. En primer lugar, es calcular una tasa, como nuestros datos son trimestrales, calcular una tasa de crecimiento trimestral. ¿Cómo calculamos una tasa de crecimiento trimestral? Básicamente divido la última observación, que en este caso, por ejemplo, es 0.42, la divido entre utilizo 0.42 dividido entre la primera observación, que es 0.36, elevado a 1 entre el número de observaciones. El número de observaciones entre septiembre del 2002 y junio del 2012 son 10 años, ¿no? 10 años, son 4 trimestres, son 40 trimestres. Y desde luego restamos menos 1. Esta es la fórmula de esta es la misma fórmula que podemos utilizar para el costo, para determinar el monto de interés compuesto. Si invertimos y calculamos el tiempo, vamos a obtener esta fórmula. Y de esta manera calculamos lo que es el crecimiento de los dividendos de forma trimestral. Y una vez que calculamos el crecimiento trimestral, ahora lo que hacemos es considerar un crecimiento anual, que básicamente esta tasa la elevamos en 4 periodos
¿no es cierto? Y le restamos la unidad. Si ustedes recuerdan la fórmula de capital compuesto o de interés compuesto, el monto es igual a un capital inicial, 1 más I elevado al tiempo. ¿Qué sucede si quiero despejar I? Y en este caso va a ser la tasa de crecimiento o interés, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, lo que voy a tener es que despejar M dividido entre CO. Aquí vamos a poner monto igual a capital inicial, 1 más tasa de interés en el tiempo, ¿no? Aquí despejo M dividido entre CO y esto es igual a 1 más I elevado a la T. ¿Cómo elimino esta T? Tengo que aplicar a ambos lados 1 dividido entre T. Entonces, de esta manera, esta tasa de crecimiento es lo que se conoce como una tasa de crecimiento compuesto, donde esta tasa de crecimiento compuesto corresponde al valor final dividido entre el valor inicial elevado entre 1 y el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo entre el valor final y el valor inicial, y restando menos 1. Y de igual forma, esta es como es una tasa de crecimiento trimestral, esto se convierte en una tasa de crecimiento anual. Así esto es un trimestre, por lo tanto debo elevarlo a sumarlo más 1, elevarlo a 4 y restarlo menos 1 para obtener la tasa de crecimiento anual. Esto es para 10 años. Veamos cómo es para 5 años. Es el mismo procedimiento. Calculo el valor final, que es 0,42, dividido entre el valor inicial, pero ya no desde el periodo total, sino si estamos hablando del 2012, va a ser ahora del 2007, por ejemplo, ¿no?
Y esto lo elevo al número de trimestres. En 5 años son 20 trimestres y de esta manera voy a tener una tasa de crecimiento trimestral. Esta tasa de crecimiento trimestral la convierto en una tasa de crecimiento anual y por lo tanto aquí voy a tener dos supuestos alternativos para calcular el crecimiento de los dividendos. Por un lado, tengo la tasa del 1.55%. Esta es una alternativa de cálculo como crecimiento del dividendo. Y la otra alternativa de cálculo es del 2.02%. Entonces, en función de las dos tasas alternativas de crecimiento, puedo calcular lo que es el costo de capital promedio ponderado, ¿no? Por un lado, considerando una tasa de crecimiento del 5%, voy a tener un costo de capital 5.64, y considerando una tasa de crecimiento del 2.02, por lo tanto voy a tener un costo de oportunidad del capital del 6.13%. Bien, existen otras extensiones. De igual manera, en el costo de capital o en el modelo de Gordon, por ejemplo, existe una extensión que no la vamos a ver en este curso, cuando tenemos dos tasas de crecimiento. Hay una tasa de crecimiento en los dividendos supernormal y hay otra tasa de crecimiento que es un crecimiento, digámoslo así, normal y supernormal. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar un descuento y una ponderación básicamente en estas dos tasas de crecimiento. La tasa de crecimiento supernormal en periodos altos y en periodos normales. Sin embargo, este no es el objetivo que vamos a implementar en este curso. El otro, para culminar nuestra sesión del día de hoy, hemos visto lo que es el modelo de Gordon y vamos a ver finalmente lo que es el modelo de KPM, ¿no? Como habíamos señalado, los elementos necesarios para el modelo de KPM, para determinar el costo de oportunidad del capital, tasa libre de riesgo, parámetro beta sistemático, exceso de retorno del mercado o prima de riesgo. Habíamos visto también que el parámetro beta se calcula con base en matrices de varianza, covarianza entre el retorno accionario de la empresa con relación al mercado, ¿no? Y para ello, lo que necesitamos hacer es realizar una regresión. Usualmente esta regresión la podemos utilizar, valga la redundancia, cualquier método o herramienta, EBIOS, Excel, lenguaje R, etc. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos básicamente lo que son los precios de la acción de una empresa y necesitamos los precios de la acción del mercado, ¿no? Esta es nuestra variable dependiente y tenemos nuestra variable independiente. Y haciendo una regresión sencilla, la cual la podemos complejizar si somos más rigurosos desde el punto de vista econométrico y de sus supuestos, obtenemos el parámetro beta. En este caso, el parámetro beta corresponde a 0.6435. ¿Qué significa este parámetro beta de 0.6435? Recordemos que el punto de comparación es que este beta o riesgo sistemático es menor que 1. Implica que la volatilidad en el precio de las acciones son menores que la volatilidad en el mercado accionario.
por lo tanto el riesgo es menor. Entonces, eso podemos hacerlo a través de análisis econométrico y básicamente lo que necesitamos de forma siguiente son los datos finales. ¿Cuáles son los datos finales que necesitamos conocer? Necesitamos conocer cuál es la tasa libre de riesgo. Usualmente corresponde a el rendimiento de los bonos del tesoro a 30 o 10 años respectivamente. Y necesitamos conocer cuál es la esperanza del retorno accionario. Usualmente puede ser un promedio en la variación de los precios del mercado, por ejemplo, en el ejemplo actual, Standard & Poor's. Y con este parámetro beta y la tasa libre de riesgo podemos obtener lo que es el costo de oportunidad del capital según el método KPM. Bien, entonces, en resumen, ¿qué es lo que hemos visto en esta sesión? En esta sesión hemos centrado nuestra atención en lo que es el cálculo del costo de capital promedio ponderado, haciendo énfasis en dos métodos, ¿no? Lo que es el modelo de Gordon y lo que es el modelo KPM. ¿Por qué hicimos énfasis en esto? Porque básicamente el objetivo es determinar el costo de oportunidad del capital. De igual manera hemos visto de que existen métodos alternativos también, uno para lo que es determinar el costo de deuda, que es el otro elemento central del WACC. Uno puede ser a través de tasas implícitas, tasas de interés implícitas, asumiendo de que en el futuro la empresa va a tener el mismo costo financiero. Y el enfoque del costo de la deuda se complica aún más, digamos, cuando una empresa emite bonos en mercados de valores, ¿no? Ahí viene un análisis alternativo, por ejemplo, utilizar el costo de rendimiento de la curva, que básicamente eso nos va a significar cuál es el costo o el rendimiento de los bonos en el mercado financiero. Entonces, de esta manera, damos por concluida nuestra sesión del día de hoy.